Estaba viendo nuestra entrevista hace 8 meses y hace 8 meses te preguntaba, ¿presidente o expresidente de Perú? Hoy me parece prudente preguntártelo otra vez. La pregunta es certera y adecuada, pero jurídicamente la respuesta sigue siendo la misma. Es el presidente legítimo de Perú, fue destituido violando la Constitución y el reglamento, con lo cual lo máximo que se puede decir es que fue una destitución irregular que se llevó adelante violando el debido proceso y la Constitución y el reglamento del Congreso peruano. Pero lo que no sabíamos hace 8 meses es que el propio Congreso de Perú lo iba a reconocer. El procurador público del Congreso peruano reconoció, te voy a citar la frase porque ya me la aprendí de memoria, pues no puedo creer que lo haya dicho públicamente en una institución como un Congreso y que los jueces peruanos todavía no hagan nada para devolver la legalidad y el Estado de Derecho en Perú. Dijo, es verdad, señores jueces supremos, en estricto senso no se respetó en la destitución de Pedro Castillo el reglamento del Congreso. Bueno, creo que ya no haría falta que nosotros con Zaffaroni dijéramos mucho más. El propio sistema jurídico peruano ya está dando indicios de que la vacancia, como dijo el presidente mexicano, el presidente de Colombia o la presidenta de Honduras, es ilegal. Y lo grave es que ya empieza a ser una tendencia, no es un caso aislado el de Pedro Castillo, sucedió con Evo Morales, que terminó exiliado en la Argentina. Que ustedes estuvieron lo patrocinamos, por eso, supuesto, ¿no? Claro, también. Y también lo vemos con la Fiscalía en Colombia, que lo acosa al presidente Petro, lo vimos en Honduras con Arévalo, con una Fiscalía que directamente invadía otra esfera de acción y no quería dejar asumir un presidente democrático. Es decir, ya empieza a ser una dinámica que va más allá de Perú, de Brasil con Lula, ni hablar. Una constante, ¿no? Es una constante que empieza a poner en juego y en tensión las democracias y los liderazgos populares de América Latina. Pero en ese caso específico de Pedro Castillo, si ya hay un reconocimiento de que se violó el debido proceso, ¿no se tendría que reponer, no se tendría que... A ver, si lo van a quitar, que lo quiten, pero con el procedimiento adecuado? Mira, Pedro, hoy estuvimos en el Congreso en Toluca y acabas de resumir de manera perfecta lo que nosotros como abogados venimos repitiendo de una vez y otra vez. La vacancia o la destitución de un presidente, por la importancia que tiene un presidente, que es el depositario de la soberanía de un pueblo, tiene pasos legales establecidos muy estrictos y muy claros. Si lo quieren vacar o destituir a Castillo, lo pueden hacer, nosotros no decimos que no, lo que decimos solamente lo que vos acabas de decir muy bien, y es que hay que hacerlo conforme a derecho, respetando las pautas constitucionales del debido proceso. La vacancia contra Castillo, como reconocen los constitucionalistas peruanos, el procurador del Congreso y cada vez más voces críticas, se hizo violando el orden constitucional, violando el reglamento del Congreso peruano. Por eso la vacancia es nula. En todo caso, como vos acabas de decir muy bien, nosotros proponemos que si quieren hacerle un juicio político, se lo hagan, pero conforme a derecho, respetando el antejuicio político, respetando su inmunidad que fue violentada, pero evidentemente no fue el camino que eligió. ¿Y qué está eligiendo el régimen peruano hoy? Alejarse cada vez más del Estado de Derecho y del sistema internacional de derechos humanos, y están empezando a proponer, en lugar de restituir a Castillo y hacerle un juicio político conforme a derecho y en todo caso suspenderlo y vacarlo, pero conforme a la ley, cosa que hasta el día de hoy no sucedió, están proponiendo el camino contrario, es decir, seguir agravando la situación ilegal de Perú, aislando cada vez más ese país y quitando al Perú del sistema interamericano, lo cual es gravísimo. Y fíjate otra cosa, hace 8 meses cuando yo estaba acá, recordemos que Castillo le gana la elección a Keiko Fujimori, la hija de Fujimori, y Castillo estaba preso en forma inconstitucional, fue destituido por un congreso fujimorista, pero lo que no sabías, porque pasó hace pocas semanas contrariando el sistema interamericano, es que hoy Castillo está preso, pero Fujimori padre está libre, pese a estar condenado por delitos gravísimos de lesa humanidad, y contrariando el sistema interamericano. Es decir, que la justicia peruana no solo no ve que la vacancia contra Pedro Castillo es nula, que se hizo violando la Constitución, sino que tampoco quiere ver que el indulto contra Fujimori o a favor de Fujimori es inconstitucional, contraría el sistema interamericano, y sin embargo hoy Fujimori está libre, cosa que hace 8 meses cuando yo estuve acá no era una realidad, y Castillo está preso, con lo cual es muy clara cuál es la dinámica judicial en ese país. Por eso nosotros apostamos a la presión internacional. ¿Y esto del no quererlo ver es por su propia voluntad o porque hay una indicación de Boluarte de no verlo? Yo creo que Boluarte no tiene tanto poder. El presidente de Estados Unidos, Biden, le dio la espalda en un papelón que generó la renuncia de la canciller de Perú y del embajador de Perú en Estados Unidos. Creo que los jueces y los académicos tienen conciencia clara de que además hay 75 muertos producto de las protestas luego de la destitución ilegal de Castillo. Hay muchos crímenes que van a ser juzgados en algún momento. El indulto que beneficia a Fujimori, Castillo no lo quería operativizar. Es decir, que para sacar a Fujimori de la cárcel tenían primero que destituir a Castillo, como finalmente hicieron. El problema es que todo esto contraría al sistema interamericano, y como decíamos hoy en el Congreso en Toluca y en la UNAM a la mañana en una entrevista,
Cuando los organismos internacionales no hacen valer el derecho, como nosotros como abogados esperamos y enseñamos en las facultades, lo único que queda es la conciencia, la soberanía popular y los liderazgos internacionales comprometidos. Y yo estoy acá en México porque hoy usted tiene un presidente que ha asumido ese liderazgo por suerte, porque la ONU y la OEA no están cumpliendo, como en tantos otros conflictos, el rol que uno como abogado esperaría que cumplan. Que de hecho me decías que tienes una carta, ¿no?, para el presidente. Claro, el presidente Castillo le envió una carta a López Obrador donde le agradece el cuidado de su familia que está exiliada en este país y también la conciencia clara. ¿Siguen comunicado con su familia? Siguen comunicado. A mí me ha pedido que lo fuera a ver a Perú, pero no es seguro, como me dijo Zaffaroni y como me dijo el propio presidente mexicano. Pero nosotros tratamos de llevar adelante técnicamente con rigor la defensa jurídica, porque hoy le pasó a Castillo, mañana le puede suceder a Arévalo o a Petro. La criminalización de los presidentes de América Latina está empezando a ser una dinámica constante, por eso con Zaffaroni preparamos un boceto, un borrador para dejar acá, con 15 principios anti-lawfare, para decirlo coloquialmente, que aspiramos a vencer el derecho penal del enemigo y volver a consolidar los principios liberales de la democracia constitucional, que se acabe la persecución política en América Latina. En todo el continente. Y en esta carta que le envía a Pedro Castillo es el tema de su familia. ¿Y hay algo más? No, y le agradece su visión y su compromiso con el pueblo peruano, que es el pueblo que votó a Pedro Castillo, no votó a Boluarte, y menos a Boluarte aliada con Fujimori. O sea, muchos de los que votaron a Castillo son las familias indígenas que fueron asesinadas o esterilizadas por la fuerza, como denuncian las mujeres de AMPAEF, por el régimen de Fujimori. Por eso que, si era grave hace 8 meses la destitución ilegal de Castillo, ahora que a esa destitución le siga el indulto inconstitucional de Fujimori, que perpetró crímenes de lesa humanidad, hoy la situación en Perú es gravísima. Por eso quieren alejarse del sistema interamericano. Pero detrás de todo esto no son solo argumentos legales. Hay personas, hay pueblos, hay campesinos que no están siendo escuchados, que no están siendo representados y que nos piden a nosotros que alcemos la voz. Y a su vez nosotros vamos a las instancias internacionales que no están funcionando como deberían, como en tantos otros casos. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el liderazgo de López Obrador, de Gustavo Petro, de Arévalo, de Xiomara Castro y de otros presidentes de Arce, de Evo Morales, que se sienten identificados porque entienden muy bien, como López Obrador dijo en una conferencia, que es un caso al final del día de racismo. No querían un cholo como presidente. Y ahora, el tema de que tengan el liderazgo es una cosa, el tema de que lo implementen es otra cosa. Claro. ¿Cuál es el alcance que podría llegar a tener el liderazgo del presidente López Obrador en unión con Petro, en unión con Xiomara Castro, para el fin que se busca? Bueno, tarde o temprano la verdad se termina imponiendo. Y frente a la incapacidad o el silencio o el letargo, como dijo López Obrador, de los organismos internacionales, que se alcen voces con ese nivel de protagonismo llena de esperanza a un pueblo, porque entiende que su reclamo de justicia, que no está siendo escuchado por la dirigencia de su país, por el Congreso racista de su país, por lo menos encuentra eco en otras latitudes y que nadie le suelta la mano. Y eso en las primeras etapas es muy importante. Ahora el interés está creciendo. De repente me llaman de un montón de universidades de Estados Unidos que les interesa interiorizarse, legisladores del Partido Demócrata están interesados, hay una conciencia de los organismos de derechos humanos que, además de haber asesinado de manera brutal y salvaje 75 manifestantes que estaban desarmados, lo cual por sí solo bastaría para hacer un juicio o una denuncia, sino que la destitución de Castillo es peligrosa por el caso Castillo y por lo que representa a futuro, que es destituir de manera ilegal e inconstitucional a un presidente. La pregunta sería, ¿qué hace el Tribunal Constitucional de Perú? Argentina no tiene Tribunal Constitucional, pero Perú, Chile son países que sí lo tienen. Y esos tribunales tienen como única misión, porque para lo demás está la Corte Suprema, los tribunales constitucionales son los encargados de que en ese país se respete la Constitución. Y la máxima responsabilidad de un Tribunal Constitucional es que la Constitución se respete en el caso de la vacancia de un presidente, que es el depositario de la soberanía popular. La paradoja es que hubo un prejuzgamiento, que es un delito, por parte del propio Tribunal Constitucional, que en vez de habilitar esa vía para analizar la vacancia contra Castillo, para ver si era nula o no, que era el primer paso institucional, a las pocas horas de la destitución irregular sacan un comunicado informal que no tiene ninguna entidad legal. Yo como abogado no sé, es como que yo escriba un papel en el baño y diga que bueno, la crisis en Perú está resuelta por arte de magia. Pero con todo eso lo que hicieron fue negarle el acceso a la justicia a Pedro Castillo. Al interior de Perú primero y luego en instancias que no tuvieron un compromiso fuerte. En el caso de Evo Morales, que terminó exiliado en la Argentina, con apoyo de Evo Morales, la OEA tampoco se pronunció muy fuerte. Y en el caso de Perú, deja mucho que desear el sistema interamericano, del cual yo fui becario, paradójicamente, igual que Zaffaroni en este país, además. Nosotros como vos, o sea, esto no es solo Perú ni solo México, evidentemente hay una crisis del derecho internacional público que es muy severa. Los foros de cooperación diplomática internacional están todos agujereados. Entonces, como abogados, no es solo el caso Perú y el apoyo Salvador de México, Guatemala, Honduras y Colombia y Bolivia,
sino pensar realmente cuál es la arquitectura jurídica internacional a futuro, que es muy endeble. Entonces este problema, lejos de aminorar, se va a ir agravando. Por eso le llevamos a López Obrador un proyecto de tratado anti-lawfare para que las democracias no se vean cooptadas por una lógica de persecución del enemigo al que se le borran todas las garantías. Claro, ¿y esto ya se lo entregaron? No, yo espero entregárselo la semana que viene, pues estamos con un montón de conferencias, el presidente tiene un montón de ocupaciones. Claro. Y además la carta recién la voy a recibir ahora, porque fue muy difícil que Castillo pueda enviar la carta. Claro, me imagino, y lo hemos platicado, ¿no? De la falta de condiciones que tiene Castillo en la prisión. Mira, un periodista de España, muy amigo, que lo conocí por intermedio del presidente de Colombia, me hacía una serie de preguntas sobre cómo era entrevistar a Castillo, y por las preguntas yo me daba cuenta lo lejos que está muchas veces la prensa europea de la realidad de América Latina. Me preguntaba, aunque tal vez es lógico, claro, es un presidente, ¿no? Mal destituido. Me preguntaba si hay vidrios, si podía hablar a través de un teléfono, y yo me imaginaba, digamos, si este periodista tuviera una mínima noción de las condiciones de precariedad en la que está detenido Castillo, con unas lonas, calles de tierra, en una prisión que no tiene, digamos, ninguna condición de salubridad. Esto no es culpa del INPE, pero la precariedad es jurídica, es ética, es institucional y es física. Es muy grande la precariedad. Caray, pues bueno, Guido, vamos a estar atentos la siguiente semana de este encuentro que tendrás con el presidente López Obrador para entregarle esto. Y pues bueno, ya lo estaremos platicando, si te parece bien, aquí en Por este supuesto, espacio. muchas gracias. Gracias, Guido. Pedro, gracias.